Esto también ya les dije, estoy siendo repetitivo, a mayor poscarga, menor eyección, menos gasto cardíaco. A menor poscarga, mayor eyección, mayor gasto cardíaco. Lo mismo para la precarga. A mayor precarga, mayor eyección, mayor gasto cardíaco. Menor precarga, menor eyección, menor gasto cardíaco. Eso también es elemental. No es algo rebuscado. Algo respecto a la anatomía coronaria. Básicamente, en el corazón hay tres vasos importantes. Uno es la coronaria derecha, el otro es la arteria descendente anterior y el otro es la arteria circunfleja. La descendente anterior y la circunfleja se originan de la arteria coronaria izquierda. La coronaria derecha irriga la aurícula de la mayor parte del ventrículo derecho y en el 85% de casos origina la arteria descendente posterior. Y esta descendente posterior irriga el septum interventricular superior y la pared posterior. La coronaria izquierda irriga la aurícula izquierda y la mayor parte del septum interventricular y la mayor parte del ventrículo izquierdo. Esta coronaria izquierda se bifurca y da dos arterias importantísimas, la circunfleja y la descendente anterior. Por consiguiente, ¿cuáles son las tres arterias importantes del corazón? La coronaria derecha, la circunfleja y descendente anterior, que son dos ramas de la coronaria izquierda. De todas estas arterias, de las tres arterias que les he descrito, la más importante es la descendente anterior. Por lejos, la arteria descendente anterior es la más importante del corazón porque está encargada de perfundir más del 50% del ventrículo izquierdo. Por consiguiente, si esa arteria descendente anterior se ocluye, vamos a perder funcionalidad en más de la mitad del ventrículo izquierdo. ¿Qué más? Es bien sabido que el riego coronario básicamente se da en diástole. Básicamente se da en diástole. Porque en la sístole la contracción ventricular va a constriñir las arteriolas perforantes. Y básicamente el riego coronario va a depender de la presión diastólica. A mayor presión diastólica, mejor riego coronario. Y también depende de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. La presión al final de la diástole. Si esa presión diastólica final está incrementada, compromete el riego coronario. Acá lo que ya les mencioné, la coronaria derecha da todas estas ramas, da una rama para el cono, para el nodo AB, para el nodo sinusal. Nodo AB, nodo sinusal, suele irrigarse a través de la coronaria derecha, da la descendente posterior. En cambio, la coronaria izquierda se bifurca en dos arterias importantes, descendente anterior, ya le dije, esta es la más importante del corazón, y la circunfleja. La descendente anterior a su vez se subdivide en septales diagonales y va a irrigar la pared anterolateral del ventrículo izquierdo, o sea, más de la mitad del ventrículo izquierdo. ¿A qué se llama dominancia coronaria? Básicamente, se llama dominancia coronaria. ¿A qué llamamos dominancia coronaria? Aquella arteria que da la irrigación para el septum interventricular en su parte inferior y a la cara inferior del ventrículo izquierdo. Generalmente, esta irrigación, ¿quién la da? La descendente posterior. En más del 85% de casos, la descendente posterior se origina de la arteria coronaria derecha. Por eso, cuando la descendente posterior se origina de la coronaria derecha, se llama dominancia derecha. Ese es el 85% de casos. En un 8% de casos, esta descendente posterior que va a irrigar estas caras, solo en 8% se origina de la circunfleja, en cuyo caso se llama dominancia izquierda. O sea, un corazón con dominancia derecha, ¿qué quiere decir? Que la coronaria derecha ha dado a la arteria descendente posterior, ha dado origen a la arteria descendente posterior. ¿Y qué quiere decir dominancia izquierda? Quiere decir que la arteria descendente posterior se ha originado de la circunfleja. ¿Qué es lo más prevalente o más frecuente? Que el corazón tenga dominancia derecha. O sea que la coronaria derecha ha dado origen
a la arteria descendente posterior. Dominancia izquierda 8%, circunfleja da la descendente posterior. ¿Qué más? El corazón, el miocardio es bastante eficiente en extraer el oxígeno de la sangre arterial. Le extrae el 65%. En cambio, otros órganos solo le extraen el 25% del oxígeno. O sea, el corazón es bien eficiente en tomar el oxígeno de la sangre arterial. ¿Qué más? Por eso es que la saturación de la sangre venosa que drena a través del seno coronario, la sangre venosa del corazón, suele ser solamente el 30%. En cambio, usted toma saturación de una vena periférica, ¿cuándo sale la saturación? 60-65%. Si usted toma saturación de una vena del corazón, la saturación ahí solo es 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón es bastante eficiente en retirar el oxígeno de la sangre arterial. ¿Qué más? Y para terminar, esto de acá, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema nos acompaña a la especie humana desde tiempos inmemoriales, millones de años, desde hace millones de años. Y es el responsable de haber subsistido como especie. El sistema renino-angiotensina-aldosterona es responsable de que estemos presentes todos acá. ¿Por qué? Porque tiene efectos bastante benéficos. Porque se va a activar cuando hay pérdida de sodio, pérdida de volumen, sangramos, hacemos diarrea, deshidratación, vómitos o sangrados copiosos o importantes, se activa. Cae la presión arterial, se activa. Estamos frente a una situación de estrés intenso o trauma severo, se activa. ¿Y para qué se activa? Básicamente, a través de las células yuxtaglomerulares se va a producir renina y esto, y es harto conocido por ustedes, esta va a actuar sobre el sistema renina-angiotensina, angiotensina 1, angiotensina 2, se produce angiotensina 2. En el corto plazo, ¿qué hace la angiotensina 2? Reabsorbe sodio y agua vía la secreción de aldosterona para restaurar la volemia. Trata de restaurar la volemia, si estamos hipovolémicos. Genera vasoconstricción para mantener la presión en rangos de perfusión adecuados. A largo plazo, en el corto plazo tiene efectos bastante benéficos para salvarte la vida. Si no tuviéramos el sistema renina-angiotensina, a un mínimo estrés, los humanos no tendríamos manera de compensarnos. Tuviéramos una mortandad elevada ante circunstancias estresantes elementales o mínimas. Pero gracias a este sistema, compensamos la volemia, compensamos o restablecemos la presión, siempre y cuando esté activado en breves periodos, horas o días. Pero cuando este sistema está activado por meses a años, ahí vienen los problemas. Cuando el sistema renina-angiotensina-aldosterona está activado crónicamente por meses a años, tiene efectos arritmogénicos, genera hipertensión intraglomerular, hipertrofia vascular, hipertrofia miocárdica, efectos deleterios que predisponen pues a eventos cardiovasculares adversos, stroke, falla cardíaca, arritmias fatales. Y acá está, esto es lo que ya les mencioné, los efectos en la presente tabla diversos de la angiotensina 2. Obviamente, cuando está activado crónicamente, tiene efectos bastante deleterios que están registrados in extenso en la presente tabla. ¿Qué más? La aldosterona, que también es un producto de la activación de este sistema renina-angiotensina-aldosterona, también tiene efectos perjudiciales o nocivos, efectos protrombóticos, injuria, inflamación vascular, hipertensión central, disfunción endotelial, predispone a arritmias ventriculares, potencia las catecolaminas, retiene sodio, por consiguiente agua. Preguntas de examen. ¿Qué factor favorece el retorno venoso?
La respuesta es elemental, la inspiración. Cuando inspiramos, se ensancha la caja torácica, la presión intrapleural se hace más negativa, per se es negativa. Cuando inspiramos, al ensancharse los diámetros de la caja torácica, esta presión se hace más negativa. Esa mayor negatividad tiene un efecto de succión, succiona volumen desde los lechos venosos. Por consiguiente, incrementa el retorno venoso. ¿Cuál de las siguientes alternativas es una acción de la angiotensina 2? Ya les presenté en el presente cuadro. Proliferación, ya sea vascular y de los cardiomiocitos porque genera hipertrofia. Semiología, avanzamos rápido, porque semiología, si uno quiere aprender semiología eminentemente es un curso práctico. Semiología se aprende al costado del paciente. Yo puedo leerme el Surós, todos los Barreras, todos los libros de semiología. Ser un teórico muy exquisito. Pero si eso no lo he llevado a la práctica con el paciente, a través de haber evaluado o examinado cientos de pacientes, es imposible que yo sepa semiología. Porque semiología es práctica. Colocar al paciente en las posturas apropiadas, examinar, desnudar al paciente, decúbito lateral, sentado, posición hacia adelante, de pie, y eso se hace con práctica. Es imposible saber semiología solo de teoría. Se pone en un paciente a ver qué es esto. No reconoce usted si es un tercer o cuarto ruido, si es un frote. Eso se aprende con la práctica nomás. Por consiguiente, no va a tener mucho caso de gañitarnos acá haciendo una revisión teórica extensa, porque, como les reitero, eso se aprende al lado del paciente. Pero pasemos a algunos tópicos de semiología. Básicamente, respecto a las funciones vitales, la frecuencia cardíaca en algunos textos dice 60-90, en otros 60-100. En cardiología, en las guías americanas del corazón, de la Sociedad Americana del Corazón, bradicardia es por debajo de 50. Eso dicen todas las guías brasileñas, las guías americanas. Bradicardia es por debajo de 50, pero en los libros de medicina interna dicen bradicardia es por debajo de 60. Pero en cardiología, todos los cardiólogos manejamos bradicardia debajo de 50. Porque entre 50 y 60, un buen porcentaje de la población maneja esa frecuencia cardíaca sin ningún síntoma. Sin ningún síntoma. Básicamente el pulso se examina en todas las características que ustedes ya saben: ritmo, frecuencia, depresibilidad, simetría, etcétera, forma. Y para describir, mire, este pulso es depresible, tiene esta forma, es bífido, biferis, dícroto, parvus, tardus. Valorar todas esas formas se requiere evaluar no en una arteria pequeña. La forma característica del pulso se evalúa en arterias grandes. Es difícil que usted en una arteria radial me diga, este es un pulso parvo y tardo. Difícil. Eso se evalúa en una arteria femoral o en carótidas. O humeral para arriba. ¿Qué más? Esto ya les mencioné. En cardiología, bradicardia es menos de 50, pero en los textos de medicina interna dice menos de 60. Los pulsos pueden variar respecto a su amplitud. Uno de ellos es el pulso célero saltón o en martillo de agua. Es un pulso de ascenso rápido y básicamente suele tipificar a la insuficiencia aórtica severa. Insuficiencia aórtica severa. ¿Qué más? El pulso magnus también es un pulso de buena amplitud. Caracteriza a las gestantes, anemias importantes o estados hiperkinéticos como hipertiroidismo, fístulas arterios-venosas. Pulso bigeminado. Básicamente, este pulso se da cuando el paciente presenta esta arritmia, extrasistolia, donde el pulso normal tiene mayor amplitud y el pulso generado por la extrasistolia tiene menos amplitud. Va alternando
un pulso de amplitud normal con un pulso de menos amplitud que lo ha generado la extrasistolia. Y básicamente, pulso bigeminado se da cuando hay una arritmia que se llama extrasistolia. Arritmia completa. Y esto quiere decir que cuando hay pulsos de distinta amplitud, ¿qué caracteriza eso? La fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular, ¿qué da? Da un pulso que tiene nombre propio, que se llama pulso deficitario. Pulso deficitario. ¿Y cuál es la definición de pulso deficitario? Que yo al auscultar con mi estetoscopio cuento una frecuencia cardíaca que para el ejemplo puede ser 110. Y cuando yo cuento el pulso palpando, solo cuento 90. Auscultando 110 y palpando solo 90. Hay una diferencia, un déficit de 20. ¿Qué ha pasado? Pasa lo siguiente, que cuando hay fibrilación auricular y esta arritmia genera pulso deficitario, van a aparecer pulsos con una amplitud importante y pulsos con escasa amplitud. Y obviamente cuando yo ausculto todos. Pero cuando palpo, los pulsos de baja amplitud generados por esta fibrilación auricular, algunos de ellos no se suelen percibir. Por ejemplo, para el ejemplo, yo palpo, cuento este como tiene poca amplitud, no lo percibo, cuento este también, este como tiene poca amplitud, no lo percibo, al final yo ausculto 1, 2, 3, 6, y cuando palpo, 1, 2, 3, 4. Palpando solo 4, auscultando 6. Eso es lo que pasa en la fibrilación auricular que da este tipo de arritmia, donde la amplitud del pulso es bastante variable, pulsos de adecuada amplitud con pulsos de escasa amplitud. Eso genera pulso deficitario. Arritmia respiratoria o arritmia sinusal es una arritmia que caracteriza básicamente a niños y jóvenes. ¿En qué consiste? Que cuando el niño inspira, la frecuencia cardíaca se incrementa y cuando el niño expira, la frecuencia se hace más lenta. Por consiguiente, el corazón del niño va como que rápido, expira lento. Inspira, expira lento. Se ausculta como arritmia. Es algo fisiológico en los niños. Pulso filiforme, pacientes deshidratados o en shock, escasa amplitud y taquicárdico. Escasa amplitud y taquicárdico. Pulso paradojal es un pulso que suele caracterizar al taponamiento cardíaco. Esa es la entidad que suele asociarse fuertemente al pulso paradojal. Hay otras entidades, pero tienen una correlación, un correlato menos cercano, como la pericarditis constrictiva o el enfisema. ¿Cómo se define? Para valorar el pulso paradojal se tiene que utilizar un tensiómetro. Se pone el tensiómetro, se toma la presión sistólica. Por decir, sale 100 milímetros de mercurio en la presión sistólica. Después al paciente se le hace inspirar, se le hace generar una inspiración forzada y nuevamente se toma la presión. Si inicialmente era 100 sin inspiración, con inspiración cae a 80, quiere decir que ha caído 20 milímetros de mercurio. Pulso paradojal presente. Cuando la inspiración genera una caída de más de 10 milímetros de mercurio, eso se llama pulso paradojal. ¿Qué entidad se asocia a este pulso? El taponamiento cardíaco. Acá está. Cuando el paciente inspira, la inspiración genera una caída en la amplitud del pulso y esa caída yo la puedo medir con el tensiómetro. Tiene que ser mayor a 10 milímetros de mercurio. Pulso parvo y tardo suele caracterizar a la estenosis aórtica. Tiene escasa amplitud, poca amplitud y el ascenso del pulso es lento. El ascenso del pulso es lento, por eso es tardus. Pulso alternante. Se ve en cuadros de falla cardíaca avanzada. Severa disfunción sistólica. En cuadros de severa disfunción sistólica. Acá,
alterna un pulso de buena amplitud con otro de baja amplitud. Pulso alternante. Pulso dícroto puede verse en valvulopatías aórticas o en fiebre tifoidea. La muesca dícrota se hace bastante acentuada. Esto ya les mencioné. Acá están las entidades que suelen asociarse a los distintos tipos de pulso, que también se mencionó que para valorar estas características se tiene que recurrir a una arteria grande, Esto es insuficiencia aórtica, este es ductus arterioso persistente, que también suele generar pulso célero-saltón. ¿Qué más? Ya dijimos, estenosis aórtica de un pulso parvus y tardus, y acá está en la presente tabla todas las características de los pulsos que hemos descrito. ¿Cuáles son las características y las entidades nosológicas que suelen generarlas? Para examinar al paciente, básicamente hay tres posturas: decúbito dorsal, decúbito lateral o posición de pachón, decúbito lateral izquierda, y en posición sentada. Los focos de la base se le llama al foco aórtico y al foco pulmonar. Se ocultan mejor en postura sentada. El tercer y cuarto ruido cardíaco se oculta mejor en los focos del ápex, mitral y tricuspidio. El foco mitral y tricuspidio se oculta mejor cuando el paciente está en decúbito dorsal. Y mejor aún cuando el paciente se coloca en decúbito lateral izquierdo o postura de pachón. En esta postura se oculta mejor el foco mitral y foco tricuspidio, y también el tercero y cuarto ruido cardíaco. El tercer y cuarto ruido cardíaco se ocultan con la campana. No con el diafragma, porque son eventos auscultatorios de tonalidad grave. ¿Qué otro evento auscultatorio tiene una tonalidad grave y se debe auscultar con la campana? La estenosis mitral y la estenosis tricuspidia. Estenosis mitral y estenosis tricuspidia. La inspección nos sirve para valorar el choque de punta. Normalmente está en el quinto espacio intercostal sobre la línea medio clavicular. Que a veces el choque de punta es difícil de valorar en obesos y personas bastante robustas. Y en los delgados, obviamente, el choque de punta puede estar bastante magnificado, o si es que hay hipertrofia ventricular. La palpación básicamente se utiliza en la cara palmar de las articulaciones metacarpofalángicas. Se debe empezar en el ápex y ascender hacia los focos de la base, como el foco pulmonar y aórtico. ¿Qué más? La palpación, vean cómo se debe realizar. Empezar en el ápex y terminar en los focos de la base, pulmonar y aórtico. Se debe ubicar básicamente el choque de punta donde está localizado: intensidad, extensión, ritmo, el momento, sístole, diástole, buscar el punto de mayor intensidad. ¿Qué más? Si es que hay desviaciones hacia la derecha, hacia abajo o hacia la izquierda. El choque de punta básicamente tiene una extensión, debe estar circunscrito en un espacio intercostal, solamente en un espacio intercostal, y no excederse un área de 2 centímetros, de pequeña amplitud, y solo debe durar el tercio inicial de la sístole, y solo levantar la mano del examinador a lo más 1 centímetro. Pero a veces el corazón no está normal, sino está dilatado, o sea, tiene una hipertrofia excéntrica, porque puede tener también una hipertrofia concéntrica. Si la hipertrofia es concéntrica, el choque de punta no se desvía, no está aumentado en extensión, la duración sí se prolonga un poco en la hipertrofia concéntrica, más de 1/3 de la sístole. La movilidad no suele desplazar más de 1 centímetro. ¿Qué entidades generan hipertrofias concéntricas? Estenosis aórtica y cardiomiopatía hipertrófica. Estas entidades cursan con disfunción diastólica, o sea, generan cuarto ruido cardíaco. En cambio, si el corazón tiene una hipertrofia excéntrica, o sea, está dilatado,
El choque de punta va a estar desviado por debajo del quinto espacio intercostal y por fuera de la línea media clavicular. Abarca una extensión mayor a 2 centímetros, es de corta duración, gran amplitud. ¿Y qué entidades generan esto? Insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, cardiomiopatía dilatada, pobre contractibilidad. Estas entidades que suelen generar presencia de tercer ruido cardíaco en la auscultación. Tercer ruido cardíaco en la auscultación. El impulso del ventrículo derecho se localiza generalmente a nivel del foco tricuspídeo, en tercero, cuarto o quinto espacio intercostal sobre la línea paraesternal izquierda en este caso. Se valora con el talón de la mano. Permite valorar si el ventrículo derecho está incrementado en tiene alguna hipertrofia o está incrementado ya sea en una hipertrofia concéntrica o excéntrica. Causas de que el impulso del ventrículo derecho esté incrementado, que el paciente tenga hipertensión pulmonar. La respiración también va a variar. El impulso del ventrículo derecho va a variar con la respiración. Sobre todo cuando ponemos al paciente en apnea postinspiratoria. El apnea postinspiratoria, ¿qué genera? Que el impulso del ventrículo derecho se incremente. Impulsos sistólicos. Se deben valorar impulsos a nivel de la fosa external. También se le llama latido supraesternal, acá. Y este puede aparecer cuando hay estados hiperkinéticos, coartación de aorta, valvulopatías aórticas, aneurismas de aorta, hipertensión arterial. Impulso de la arteria pulmonar, sobre todo si acá hay hipertensión pulmonar, donde se valora segundo espacio intercostal sobre la línea media clavicular. Frémitos. Los frémitos son la traducción táctil de un soplo. Son la traducción táctil de un soplo. Y básicamente los frémitos se tienen que palpar. Se palpan, no se auscultan obviamente. Si el frémito está en posición, se ausculta en el foco aórtico, el paciente tiene que estar sentado. Ya dijimos, los eventos que acontecen en foco pulmonar y aórtico se auscultan mejor con pacientes en postura sentada. Si el frémito se ubica en el foco mitral, poner al paciente en decúbito lateral izquierdo. ¿En qué fase del ciclo cardíaco está? En el sístole, diástole, dónde es la localización de mayor intensidad, hacia dónde se irradia y cuánto dura. La percusión no sirve en el examen cardiovascular. Básicamente en el examen de aparato cardiovascular de un paciente nos circunscribimos a inspección, palpación y auscultación. La percusión no da información importante. Y la auscultación, ya dijimos, la campana para sonidos de tonalidad grave, como tercer, cuarto ruido cardíaco, estenosis mitral, estenosis tricuspidia. Y el diafragma para todos los otros eventos auscultatorios. Todos los demás soplos, primer y segundo ruido cardíaco. Acá están los focos de ocultación, también es harto conocido, foco pulmonar, segundo espacio intercortal, línea paraesternal izquierda, foco aórtico, segundo espacio intercortal, línea paraesternal derecha, foco mitral, quinto espacio intercostal, línea media clavicular, tricuspidio, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, accesorio aórtico, tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Y los soplos en la auscultación, cuando llegamos a la auscultación en el examen cardiovascular, básicamente los ruidos cardíacos hay que valorarlos en frecuencia, ritmo, presencia de características del primer y segundo ruido, desdoblamientos del segundo ruido, presencia de tercer y cuarto ruido, esto es con la campana, ruidos adicionales, clic, chasquidos de apertura, frotes pericárdicos, etc. Esto también ya se mencionó. ¿Quién genera el primer ruido? También ya se dijo. El primer ruido casi nunca se desdobla. ¿Qué entidades generan un incremento en el primer ruido? Incremento de su intensidad. El PR corto, intervalo PR corto, estenosis mitral, comunicación interatrial, prolapso de válvula mitral. ¿Qué entidades generan reducción de la intensidad del primer ruido? El PR largo, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, bloqueo completo rama izquierdo. Que se desdoble el primer ruido, un desdoblamiento patológico, bloqueo completo rama derecha. ¿Qué más? Extrasístoles ventriculares, Wall Parkinson White. Desdoblamiento paradojal, estenosis mitral, extrasístoles ventriculares que se generan en el ventrículo derecho, mixomas. Segundo ruido cardíaco, se genera por el cierre de la válvula aórtica y pulmonar,
tiene dos componentes, un componente aórtico y un componente pulmonar, que generalmente se desdoblan con la inspiración. Es más corto, tiene mayor intensidad y es más seco que el primer ruido. Entidades que generan incremento del segundo ruido a expensas de su componente pulmonar, hipertensión pulmonar sería incremento del segundo ruido a expensas del componente aórtico, hipertensión arterial, coartación de aorta. Reducción de la intensidad del segundo ruido a expensas del componente aórtico, estenosis aórtica e insuficiencia aórtica. Reducción de la intensidad del segundo ruido a expensas del componente pulmonar, la estenosis pulmonar. Tercer ruido cardíaco, ya dijimos dónde está asociado, es adyacente al segundo, es breve, sordo, de tonalidad grave o baja. Es normal en jóvenes, es normal en jóvenes. ¿Qué más dijimos? Que suele traducir disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Suele traducir disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. El cuarto ruido antecede al primero, siempre es patológico. ¿Y qué suele generar? ¿Qué suele traducir? Disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. También ya se comentó algo al respecto. Y acá está en el esquema, en el presente esquema, lo siguiente. Primer ruido cardíaco, en el ápex el primer ruido cardíaco es más intenso, en el foco mitral. ¿Qué más? En el foco tricuspidio uno puede ocultar un desdoblamiento del primer ruido cardíaco. En cambio, en el foco pulmonar o foco aórtico, que lo que se le llama focos de la base, el segundo ruido cardíaco es más intenso. Los desdoblamientos del segundo ruido cardíaco se ocultan en el foco pulmonar o aórtico, más en el foco pulmonar. Cuando este es un desdoblamiento fisiológico o este es normal. En la expiración el segundo ruido cardíaco se hace único. Y en la inspiración el segundo ruido cardíaco se desdobla en un componente aórtico y pulmonar. A eso se llama desdoblamiento fisiológico. Eso pasa en todas las personas sanas. Con la inspiración el segundo ruido cardíaco se desdobla en componente aórtico y pulmonar. Tercer ruido cardíaco es adyacente al segundo. Cuarto ruido cardíaco antecede al primero y el galope de suma es primero, segundo, tercero y cuarto. Galope de suma. Ya dijimos, los desdoblamientos se ocultan en el foco pulmonar, hay un desdoblamiento fisiológico, con la expiración se desdobla y en la expiración se hace único. Hay un desdoblamiento del segundo ruido variable. En la expiración está desdoblado y en la inspiración se desdobla más. ¿Esto qué entidad genera esto? Bloqueo de rama derecha, estenosis pulmonar. Hay un desdoblamiento fijo del segundo ruido. En la expiración está desdoblado y en la expiración también está desdoblado en similar proporción. CIA, insuficiencia cardíaca de ventrículo derecho dan este desdoblamiento fijo. CIA y falla de ventrículo derecho. Hay un desdoblamiento paradojal. En la expiración el segundo ruido empieza con el componente pulmonar primero y el componente aórtico después. Y en la inspiración el segundo ruido se hace único. ¿Qué entidades dan ese desdoblamiento paradojal? El bloqueo completo de rama izquierda y la estenosis aórtica severa. Estenosis aórtica severa. Esto también ya se les dijo, que los soplos se generan porque el flujo laminar se torna turbulento, que había un número de Reynolds, donde entraban a tallar el diámetro de la cavidad, la velocidad del flujo, la viscosidad del fluido. Todas esas entidades podían generar que el flujo laminar se tornara turbulento. Y una vez que el flujo se torna turbulento, aparecen los soplos. Que los soplos pueden aparecer no necesariamente porque hay una valvulopatía. Pueden aparecer porque hay anemia, porque se alteró la viscosidad. Esto ya les mencioné. Puede haber obstrucciones parciales, irregularidad en los velos valvares, aumento de flujo a través de estructuras. El corazón puede estar normal, pero hay un aumento del flujo, ya sea porque el paciente tiene hipertiroidismo, una fístula arteriovenosa, y el paciente con hipertiroidismo genera un estado hiperkinético y hay un incremento del flujo, pero el corazón es normal. Y aparecer soplos, sí. Cámaras dilatadas, flujos regurgitantes a través de válvulas insuficientes. Los soplos hay una gradación
del 1 al 6, el 1 es poco audible, el 6 se oculta sin estetoscopio. En el 4, cuando se asocia a frémito. 5, se oculta con estetoscopio sin contacto a la pared. El soplo se le debe describir en qué fase del ciclo cardíaco está, en sístole, en diástole, en qué foco está, hacia dónde se irradia. Y también se le puede someter a maniobras especiales. Soplos sistólicos, los holos sistólicos, insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidia, comunicación interventricular. Protosistólicos, insuficiencia mitral aguda, CIB congénita. Mesosistólicos, estenosis aórtica pulmonar, coartación de aorta. Telesistólicos, al final de la sístole, prolapso de válvula mitral, difusión de músculo papilar. Soplos diastólicos, protodiastólicos, al inicio de la diástole, insuficiencia aórtica severa, insuficiencia pulmonar severa. Mesodiastólicos, a la mitad de la diástole, estenosis mitral. Telediastólicos, estenosis mitral, sobre todo si es severa, y estenosis tricuspidia. Y los soplos continuos, ¿cuáles las entidades que dan soplos continuos? El más emblemático, el ductus arterioso persistente, que da un soplo en maquinaria. ¿Se oculta dónde? En el segundo, en este caso en el foco pulmonar. En el foco pulmonar, segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Ruptura de aneurisma del seno de Valsalva también dan soplo continuo. Fístulas arteriovenosas también dan soplos continuos. Y los soplos inocentes o funcionales suelen ser de poca intensidad, suelen ser sistólicos, sobre todo protosistólicos. El segundo ruido no suele estar alterado. Y es raro que el foco de mayor intensidad sea el foco aórtico. Generalmente suelen ubicarse más en el foco pulmonar o mitral. Y el pulso venoso, pulso es un decir porque el pulso venoso no se debe de palpar. El pulso venoso solo se observa, no se palpa. Es ondulante, suave, difuso, se observa mejor, no se debe de palpar. Porque cuando usted pone la mano sobre la vena, inmediatamente la colapsa. Porque las venas manejan escasas presiones, 3, 4, 5, 6 milímetros de mercurio. Y usted pone el dedo, lo aplasta y desaparece el pulso. ¿Qué más? Normalmente el pulso venoso cae con la inspiración y cuando al paciente y aumenta con la expiración. Si el paciente usted lo hace inspirar, el pulso se colapsa y desaparece. Eso es lo normal. Aumenta con la compresión abdominal. Varía con el cambio de postura. Si usted pone al paciente en postura horizontal, obviamente es más evidente. Si lo pone sentado o de pie, tiende a desaparecer. Este es un pulso venoso normal donde hay una onda A, una onda C y una onda B. Hay un valle o descenso X y un valle y descenso Y. La onda A lo genera la contracción auricular. La contracción auricular. Y acá les digo, la onda A lo genera la contracción auricular, el valle X o descenso X, la relajación auricular, la onda C, el cierre de la válvula tricúspida y la onda B, la dilatación auricular. El valle Y, la fase de llenado rápido del ventrículo. Una onda, patología en el pulso venoso. Ondas A gigantes. ¿Cuándo aparecen? Cuando hay obstrucciones en las válvulas aurículo-ventriculares, como estenosis tricuspidia, atresia tricuspidia. O en disociación aurículo-ventricular, bloqueos AB de alto grado, taquicardias ventriculares, taquicardias parosíticas supraventriculares, reentradas nodales o vías accesorias. Aparecen ondas A gigantes, también en los bloqueos AB completos, ondas A cañón. Onda A ausente, la fibrilación auricular. La onda A es generada por la contracción auricular. Si el aurículo empieza a fibrilar, pierde la contracción auricular. Por lo tanto, al no haber contracción auricular en esta entidad, ya no hay contracción auricular, la onda A desaparece. Valle X o colapso X ausente en insuficiencia tricuspidia o mitral. Onda B gigante, insuficiencia tricuspidia o mitral. Valle Y rápido y profundo, pericarditis constrictiva, falla derecha severa. Acá, las maniobras de Valsalva
en general disminuyen la mayoría de soplos, excepto que incrementan los soplos de cardiomiopatía hipertrófica o prolapso de válvula mitral. La bipedestación, el ponerse de pie, disminuye la mayoría de soplos, pero incrementa los soplos de cardiomiopatía hipertrófica y prolapso de válvula mitral. La postura de cuclillas, postura de ranas, aumenta la mayoría de soplos. ¿Por qué? Porque incrementa el retorno venoso. Ponerse en cuclillas incrementa el retorno venoso. En cambio, la vasalva reduce el retorno venoso. La bipedestación reduce el retorno venoso. Las cuclillas incrementan el retorno venoso. Aumenta la mayoría de soplos, pero reduce los soplos de cardiomiopatía hipertrófica y prolapso de válvula mitral. Esto sí es importante que lo sepan. Y acá, ondas A cañón en los bloqueos AB completos. ¿Por qué se generan? Con eso terminamos y pasamos a hacer un break de algunos 10 a 15 minutos. Cuando el nodo AB disfunciona por esclerosis, isquemia o drogas con efecto cronotropo negativo, disfunciona, ya no funciona. El nodo sinusal se despolariza y comanda las aurículas. Y los ventrículos no les llega el impulso porque el nodo AB no está operativo. Las aurículas siguen haciendo sus sístoles 60, 90 veces por minuto. Pero a los ventrículos no le llega ningún impulso porque el nodo AB está bloqueado. Alguien toma el comando, aparece un ritmo de escape, que suele ser el haz de His, una porción supragisiana o infragisiana. Para el ejemplo, que sea infragisiana. Una de las ramas toma el comando de los ventrículos. Por lo tanto, en el corazón va a haber dos ritmos. Las aurículas van comandadas por el nodo sinusal, por decir a 80 latidos por minuto, y los ventrículos van comandados por una de las ramas, a 30 latidos por minuto. Pasa esas circunstancias, cuando hay bloqueos AB completos. Se pierde la sincronía. Las aurículas van por su lado y los ventrículos van a otra frecuencia. Ya no hay sincronía. A veces la aurícula quiere verter su contenido durante la sístole atrial, pero encuentra con que la tricúspide y mitral están cerradas, porque abajo están yendo a otra frecuencia, ya no están sincronizadas las cámaras. ¿Qué sucede? A veces la aurícula quiere verter su contenido hacia su sístole atrial y se encuentra con la tricúspide cerrada. Por lo tanto, el volumen no puede ser vertido al ventrículo derecho, regurgita hacia las yugulares. Aparece una severa dilatación de la yugular que se le llama onda A cañón, por la contracción atrial contra una válvula tricúspide cerrada. A eso se llama onda A cañón. Y lo mismo acontece cuando hay estenosis tricuspidia o disociaciones auriculoventriculares. Acá en estenosis tricuspidia es porque obviamente la válvula está obturada, semicerrada. La pobre aurícula derecha quiere verter su contenido, pero la tricúspide está cerrada. Gran parte regurgita hacia la yugular.